En Next Educación, con tantas vinculaciones con República Dominicana, estamos realmente muy impactados, muy impresionados por la virulencia de ese desastre, por esas lluvias tan intensas que azotaron este querido país, además con unas cifras que no se habían visto nunca en la historia. 431 litros por metro cuadrado, más de 30 muertos, 7.000 viviendas afectadas y así sucesivamente. Queremos expresar toda nuestra solidaridad con República Dominicana, ya lo hicimos desde el primer momento, con comunicados, con llamadas a muchas de las personas, de las personas que están vinculadas con Next, pero también afrontarlo desde el punto de vista académico, desde el punto de vista técnico. Y esa es la razón por la que hemos invitado a esta conversación al profesor Félix Romero. Bienvenido. Muchas gracias, Manuel. Félix Romero es ingeniero forestal, es licenciado en Ciencias Medioambientales, dirige en Next Educación una maestría muy interesante, muy novedosa, que se llama Economía Verde y que habla de todas estas cuestiones. Y además, en el gobierno de Castilla-La Mancha, en España, fue el responsable de la unidad en las emergencias de los incendios y otros desastres naturales que allí se podían producir, ¿no? Realmente no habíamos visto 431 litros por metro cuadrado, yo no lo recuerdo. Cuando en España decimos más de 100 litros, 150, son cifras que se escapan en cualquier lugar del mundo. Totalmente, yo desde luego, por suerte, tengo que decir, no lo he sufrido nunca, no he estado cerca. Y efectivamente, como dices, una precipitación ya de más de 100 litros ya es preocupante, y en muchos sitios incluso menos nos llega a generar inundaciones, con lo cual 400 litros lo habíamos visto este verano en Grecia, ¿no? También la situación de Grecia, también justo después de una temporada, de un verano con incendios, pues te vienen unas inundaciones de esas características y es desastre sobre desastre, pero las dimensiones son lógicamente, bueno, fuera de lo común. Es curioso porque al mismo tiempo escuchamos cánticos contra el cambio climático. Los negacionistas, también había negacionistas frente a las vacunas cuando el COVID, negacionistas del cambio climático, cuando aquí estamos comprobando, no sé si cabe enmarcarlo ahí, una expresión realmente sobrecogedora, ¿no? de estos efectos del cambio climático. Yo creo que lo dices muy bien, o sea, es una expresión clara, ¿no? de lo que significa el cambio climático. El cambio climático no es simplemente el hecho de que un día haga más calor o menos calor, es una serie de acontecimientos que vas viendo que, bueno, están asociados a ese incremento paulatino de la temperatura y en definitiva, bueno, pues un calentamiento global genera una alteración de la dinámica general atmosférica que trae episodios bueno, pues fuera de lo común, ¿no? Y este es uno de ellos. Ante el negacionismo, a mí que me gusta mucho subir montañas y que llevo subiendo montañas desde que era prácticamente un crío, yo siempre me he quedado impresionado sobre la gente que negaba todo esto, porque los que hemos estado ya con un periodo de 30 años subiendo montañas y hemos visto glaciares y ahora vemos que ya no hay glaciares donde había hace 30 años glaciares, dices, bueno, ¿quién niega, ¿no? que hay un calentamiento global, ¿no? Y ese calentamiento global está clarísimamente correlacionado con la quema de combustibles fósiles, ¿no? Por lo tanto, los que niegan el cambio del clima no pasaron por los glaciares y pueden hacer esa comparación. Tampoco pasaron por República Dominicana o por zonas tan castigadas, tan intensamente castigadas por estas lluvias. ¿A qué se debe esta aceleración tan agresiva del clima? Vale para las inundaciones, pero vale para los incendios. Bueno, esto es como cuando calentamos, preparamos una comida, ¿no? Y calentamos el agua y vamos metiendo el dedo poco a poco y llega un momento en el que la cosa todavía puedes meter el dedo y hay un momento en el que todo empieza a hervir, ¿no? Y bueno, estos fenómenos pues se deben, entre otras cosas, pues a esa alteración como decíamos, ¿no? de esa circulación general atmosférica, a ese incremento. Y voy a usar una palabra muy técnica ahora, ¿no? La famosa entropía, ¿no? Hemos pasado de esos combustibles que estaban sólidos o líquidos, ¿no? El carbón y el petróleo, lo hemos llevado a estado gaseoso, eso ha incrementado esa capacidad de efecto invernadero y eso ha generado esa alteración de las temperaturas, la conexión de la dinámica general atmosférica con los propios océanos hacen que los océanos absorban calor, las evaporaciones son mayores, el aire caliente absorbe más humedad y los episodios torrenciales cada vez pues son más frecuentes y más intensos.
Y del otro lado lo que me dices, los incendios, bueno, pues asociados a un planeta que cada vez está más caliente y que también sufre, bueno, pues lo que ha sido en algunas partes, sobre todo en el Mediterráneo, un acompañamiento del ser humano durante siglos. Y bueno, en el último medio siglo especialmente, el ser humano ha empezado a dejar el medio natural para irse, el medio rural para irse a las ciudades. Pues ese desacople también entre la acción del ser humano gestionando, actuando sobre la vegetación, de pronto se deja de hacer, y eso coincide además con un incremento de temperaturas. Bueno, pues tienes la leña puesta para arder y además la temperatura para que arda, ¿no? Con lo cual, digamos que bueno, el cóctel está preparadísimo y tenemos que pensar cómo salimos de ello, o por lo menos cómo lo enfrentamos con la capacidad de sufrir lo menos posible, porque el riesgo es inminente. Una de las cosas que más me impresionó, más allá de la catástrofe, y te lo dice alguien que ha sido inundado 2 veces, porque yo vivía en la cuenca del Llobregat, al lado de Barcelona, y tanto en 1960 como en 1971 sufrieron unas inundaciones espectaculares. Yo era muy niño, luego ya no tanto, era joven, pero allí hubo muchos muertos, muchos desaparecidos. Fue un desastre precisamente porque no estaba preparado el país, porque no había infraestructura, porque no había rieras, se llama así, canalizadas, y entonces incluso porque se había construido invadiendo el cauce de esas rieras, y cuando esa vez se llenan, se llevan las casas por delante. Y además casas, en el caso, digamos, de Cataluña, lo que yo vi, eran casas de una construcción pues muy precaria y por tanto muy poco resistente a una riada de esa naturaleza. O sea que yo, como inundado 2 veces, habiendo estudiado más este fenómeno, me impresionó no solamente lo que sucedió y los vídeos que me enviaban desde República Dominicana, lo que dio la televisión en España, que cubrió realmente de una forma muy importante esta catástrofe. Me impresionó que decía: cuidado porque mañana puede haber más, cuidado porque puede ser más. Es decir, no es un momento puntual, es un azote que a veces dura 2 y 3 días. ¿Cómo se explica eso? Bueno, por hidrología y por climatología sabemos que efectivamente, es decir, los procesos, digamos, climáticos, y la meteorología es algo que está dentro de los procesos climáticos, nos llevan a ciclos, y sabemos que cíclicamente en la historia natural pues tenemos picos de sequías, picos de mayores inundaciones, y eso está asociado, como decíamos, a esa dinámica general atmosférica, al movimiento de las aguas, de las temperaturas en las aguas oceánicas. En definitiva, bueno, sabemos que hay ciclos donde en un momento determinado puede ser que tengas 8 años seguidos de sequía o de pocas precipitaciones, y de pronto tengas 1, 2 o 3 años de periodos húmedos. Eso siempre ha pasado, eso está registrado desde, bueno, el análisis dendrológico, desde que hay registros. Desde que hay registro, ¿no? Los estudios geológicos y demás. El cambio climático está acelerando eso, pero efectivamente, es decir, en hidrología lo que se utiliza muchísimo es lo que se llama el periodo de retorno. Y ese periodo de retorno lo que nos viene a decir es cuánto tiempo estadísticamente, teniendo en cuenta las medias estadísticas, y esto de la estadística siempre es lo de si tú y yo yo me como 2 pollos, la media va a ser que nos hemos comido un pollo cada uno, pero tú no te has comido ninguno. Pues lo mismo, ¿no? Los periodos de retorno nos van a decir, posiblemente en esta zona, en 500 años, puede haber una inundación y una avenida que haga que bueno, pues se arrase completamente la cuenca de, como decías, ¿no? Del Bajo Llobregat o donde corresponda. Esos estudios que hasta hace 40 o 50 años, digamos, iban a misa, por así decir, eran categóricos, ahora hay que ponerlos en duda, porque el periodo de retorno inicial de 500 años con el cambio climático se nos puede ir de las manos. Pero bueno, es que además de eso hay que tener muy claro que eso es estadística y puede ocurrir, pues como hemos visto en República Dominicana, ¿no? Este año. Es decir, este año ha habido inundaciones, pero es que el año pasado también las hubo. Sí. Con lo cual, los periodos impresionaron de retorno mucho, pero incluso ahora han sido más intensas que el año pasado. Con lo cual no nos podemos quedar con la tranquilidad de decir, bueno, esto va a pasar una vez a lo mejor y ya no lo vuelvo a ver, porque puede ser que pase hoy y puede ser que pase otra vez el año que viene. Y eso nos lleva a que tenemos que empezar completamente a cambiar de mentalidad y a trabajar mucho más en prevención, en trabajar con la población también para educar, para
para prepararla en caso de desastres, para saber cómo se tiene que actuar. Y desde luego un elemento que también comentabas, que está vinculado, es decir, bueno, ¿dónde estamos construyendo? ¿Qué tipo de infraestructuras tenemos? ¿Cómo las hemos diseñado? ¿Cómo las hemos planificado? ¿Hemos tenido en cuenta suficientemente el riesgo o se ha construido por otros motivos, otros intereses u otras necesidades que no tenían en cuenta el riesgo, ¿no?, que tenía asociado vivir ahí o estar ahí o tener esta infraestructura en este sentido? Entonces, ese enfoque yo creo que es el enfoque que tenemos que empezar a acelerar, junto con el enfoque de que tenemos muchas infraestructuras que se diseñaron hace 20, 40, 50 puentes, años. En este caso se han llevado 7 puentes. Claro, y habría que calcular si esos puentes, cuando se calcularon, o el diseño que se hizo y el cálculo que se hizo entonces, responde a lo que nos va a venir a partir de ahora, ¿no? Y bueno, eso supone una reflexión profunda y una dedicación y un tiempo, y hay que tomárselo en serio a nivel lógicamente político, es decir, a nivel de gobiernos. Tienen que priorizar y tienen que hacer coincidir las prioridades locales, regionales, nacionales, con lo que ha marcado ahora mismo las Naciones Unidas, ¿no?, en el marco de Sendai de 2015, ¿no?, que habla de, oye, parémonos porque se nos va mucho dinero en ir a curar, cuando realmente si trabajamos en prevención nos estamos ahorrando, se dice, ¿no?, 1 euro en prevención versus 7 euros que finalmente nos vamos a gastar si no hemos prevenido, y vamos a tener que ir a corregir, ¿no?, a pagar los daños, Entonces el enfoque tiene que cambiar radicalmente y tenemos que ser muy ágiles, ¿no? No podemos estar, los gobiernos no pueden estar perdiendo mucho el tiempo en esto, y a veces los periodos electorales de 4 años hacen que no prestemos atención, pero el salto en planificar, en poner los recursos para prevenir la emergencia, para identificar los riesgos, hay que darlo y hay que tenerlo muy en cuenta. Una palabrita más sobre ese marco de Naciones Unidas, porque es muy poco conocido. Quizá hemos empezado a escucharlo y en muchos sitios todavía no se ha escuchado, bueno, pues en informaciones o en debates o en una clase o en una universidad o en una escuela de negocios como esta. Bueno, pues el marco de Sendai es el acuerdo internacional de las Naciones Unidas que fue aprobado en la tercera Asamblea General sobre riesgos y desastres naturales en la ciudad japonesa de Sendai, de ahí que lleve el nombre, y esto se aprobó en el 2015 y que fue el año donde se aprueba también otros acuerdos importantísimos, y que es un marco que contribuye directamente a los objetivos de la Agenda 2030 y que nos dice que tenemos que trabajar precisamente para identificar, para calcular los riesgos, para ser conscientes de los riesgos de desastres naturales que podemos vivir en el territorio, que tenemos que saber dimensionar esos riesgos y por lo tanto poner los recursos necesarios para abordarlos, que tenemos que preparar a la comunidad, a la sociedad, tenemos que hacer que la sociedad sea partícipe, y que finalmente tenemos que cooperar, y hay que cooperar a todos los niveles, porque hay algunas de las emergencias que ya ni siquiera se van a poder abordar lógicamente con recursos nacionales. Lo podemos ver en países, digamos, más en vías de desarrollo, que necesariamente van a tener que recurrir por el momento al apoyo internacional, pero es que lo hemos visto en Canadá este año pasado, donde países como España mandaban dispositivos de lucha contra incendios a ayudar al gobierno de Canadá a apagar sus incendios, con lo cual estamos ante desastres de determinadas dimensiones que requiere el entendimiento de las naciones, que requiere el entendimiento de que tenemos que abordar, bueno, de manera más conjunta y más prioritaria lo que supone el riesgo de amenaza por desastres naturales. Por no hablar del incendio de Australia, que lleva 1 año ardiendo. Y que, bueno, ¿no? Son desastres que a veces están vinculados a, bueno, pues también a espacios de grandísimas superficies, bueno, pues y se dice que Australia es otro continente casi también, prácticamente, ¿no? Claro. Y si no hay una amenaza directa a las personas, pues bueno, pues dices, bueno, déjalo arder. De manera, también es cierto que hay determinados incendios forestales que de manera natural, sin una intervención, sin una actuación humana, la propia ecología del ecosistema podría requerir del fuego, ¿no? Por lo tanto, también ahí esto es una discusión que, llevado al plano social, puede ser un poco fácil de entender. Pero ustedes, los ingenieros forestales, lo manejan eso. Claro, entonces nosotros sabemos que determinados ecosistemas, si no arden, si no se queman, pues está rompiendo el ciclo. Y de hecho hay una cosa en incendios que se llama la paradoja de la extinción, que es que cuanto más eficaz eres apagando un incendio, digamos que estás acumulando más vegetación natural,
y llegará un incendio muy grande que seguramente no vas a ser capaz de abordarlo. Por lo tanto, si por un lado entendemos que hay ecosistemas forestales que necesitan del fuego para regenerarse, y por otro lado entendemos que si la dimensión de la vegetación que vamos a ir acumulando, si somos muy eficientes, no la vamos retirando, pues posiblemente hay que replantearse también las estrategias de lucha contra incendios, ¿no? Decía ahora que algunos incendios, si no, es amenaza para las personas. Esa es la clave. Cuando vemos el mapa de República Dominicana y donde se han precisamente concentrado esas lluvias, se ha llovido en todo el país, ya lo sabemos, pero por supuesto nada que ver en Santiago con las barbaridades de Santo Domingo, ¿no? Vemos en ese mapa que tenemos una concentración sobre Santo Domingo, toda la provincia de Santo Domingo, por tanto el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, etcétera, que es donde hay más personas, y además en el sur, San Juan de la Maguana y otros lugares, que es lo más pobre. Es decir, que puestos a elegir, si se pudiera decir esta cosa entre comillas, realmente la precipitación ahí donde había más gente, donde eran más pobres y presumiblemente donde las infraestructuras, los puentes, las canalizaciones, etcétera, eran más débiles, por no decir, en algún caso, inexistentes. También ha sido especialmente mala suerte, porque a veces se va a zonas o que están mejor preparadas, o que hay menos población, o que están más alejadas, digamos, perturban menos dentro de un orden, ¿no? Pero perturban menos la vida de un país, ¿no? Este caso ha sido claro. Claro, y ahí lo que pasa es que es cierto que ya no podemos dejar las cosas al decir, bueno, ha sido mala suerte, ¿no? Como decías. Es mala suerte que evidentemente, claro, el hecho concreto se dé en una localización donde pues tenemos la peor capacidad de reacción. Pero lo aleatorio que es el clima y lo aleatorio que son los fenómenos en materia de desastres naturales nos lleva a decir, es que nos puede pasar en cualquier sitio. Por lo tanto, tenemos que hacer el ejercicio de pensar y de priorizar y de identificar qué tipo de infraestructuras, qué tipo de recursos humanos para capacitar a la gente, qué tipo de estrategias de emergencia, de evacuación ponemos en marcha para que, si nos pasa, porque puede pasar, estemos preparados, ¿no? Y eso es fundamental. Yo creo que tenemos que dar el gran salto de entender que las cosas que pensamos que nunca nos pueden pasar, cada vez la probabilidad de que nos toquen es mayor en materia de emergencias, en materia de desastres naturales, porque el cambio climático nos está alterando todos los patrones. Y si hemos estado 60 o 80 años sin ver un desastre en un territorio, pues eso no quiere decir que no lo vayamos a volver a ver. O si lo hemos sufrido el año pasado, también puede ser que lo suframos el año que viene. Estamos hablando de inundaciones, sobre todo a propósito de República Dominicana. Estamos hablando de incendios, por no hablar de nevadas, porque todo el centro de España se paralizó de una manera dramática y por muchos días con aquella nevada Filomena, ¿no? Usted estaba en el gobierno de Castilla-La Mancha en aquel momento. Exacto. Sí, no sé cómo hicieron para afrontar aquello. Pues aquel año, fíjate que fue un año especialmente complejo, porque tuvimos que abordar Filomena en enero, pero estábamos en plena pandemia, con lo cual el dispositivo de emergencias del gobierno regional de Castilla-La Mancha en materia de lucha contra incendios fue en concreto el periodo en el que dimos el gran salto a decir, oye, que nuestro dispositivo ya no solamente puede trabajar en incendios, tiene que estar preparado para más cosas. Y entonces estuvimos repartiendo medicamentos a los pueblos de la Castilla-La Mancha más alejada y más despoblada, porque había que llevar medicamentos o había que desinfectar durante la pandemia centros de día, hogares de personas mayores, residencias, colegios. Y eso lo hacía la gente del dispositivo de incendios, porque teníamos ya integrado una manera de funcionar, una manera jerarquizada, una unidad de mando y un equipo de gente preparado con muchas unidades, muchos trabajadores, muchas unidades organizadas para poder realmente actuar ante cualquier emergencia. Entonces, en ese periodo actuamos contra Filomena, apoyando a los servicios de salud, contra la pandemia, apoyando los servicios de salud en la intendencia de llevar medicamentos, comida, etcétera, a la población en el medio rural. Nos llegó Filomena y tuvimos que ayudar a retirar nieve y hielo especialmente el centro, de España, coincidía con la provincia de Toledo, ¿no? en Castilla-La Mancha, y algo el centro geográfico, ¿no? Sí, exacto, ¿no? El centro geográfico.
Y luego tuvimos una campaña de incendios verdaderamente dura, difícil, no solamente en Castilla-La Mancha, que salimos muy airosos de la problemática con un gran número de incendios, pero estuvimos apoyando a todas las comunidades autónomas de nuestro alrededor, y fue un año de incendios muy grandes, especialmente en Castilla y León. Y en definitiva, yo creo que ilustra muy bien el ejemplo de un dispositivo de emergencia preparado contra los desastres naturales, en ese caso de incendios, cómo necesariamente tiene que ir evolucionando a más y tiene que estar preparado para más cosas, porque cosas que no conocíamos, pues al final hemos tenido que enfrentarlas. Y los recursos que tiene también un gobierno son limitados, o sea, no podemos esperar que tengamos un dispositivo de lucha contra cada una de las amenazas que vienen, sino que tienes que tener, bueno, pues a la gente que tienes preparada para ir a todo tipo de batallas, ¿no? Y yo creo que ese es un salto que en Castilla-La Mancha se dio y que está muy enfocado a lo que decíamos antes del marco de Sendai de las Naciones Unidas. Es decir, hay que pararse, hay que leerlo y hay que entender que como naciones tenemos el compromiso, formamos parte de las Naciones Unidas, hemos firmado, hemos aprobado en la Asamblea General ese acuerdo de compromiso con nuestra sociedad, y tenemos que poner los medios y preparar a nuestra gente para que esté pues preparada y adaptada ante estas emergencias. Y antes, ¿qué quiere decir después de esta catástrofe, pero antes de la próxima, qué hay que hacer? Empezando, por ejemplo, por los servicios de detección, por los servicios de alerta, para ser enormemente más eficaces. En países que sufren terremotos frecuentemente, como es el caso de México, hay una instrucción en los colegios de cómo hacerlo. Colóquense los niños, quien sea, debajo de la mesa, cuidado, no utilice los ascensores, etcétera, etcétera. ¿Qué recomendaciones daría a un país que ha sufrido una catástrofe como esta, y como decías, no excluye que pueda venir otra en el futuro? ¿Qué recomendaciones, desde el punto de vista de su conocimiento como director de una maestría de Economía Verde, pero también no solo desde la academia, sino desde la acción del gobierno, qué les dice? Pues en primer lugar hay que poner recursos para tener el conocimiento de cuál puede ser el nivel de riesgo al que nos enfrentamos. Es decir, tenemos que tener a la gente dedicada a conocer, bueno, pues qué puede pasar en materia de precipitaciones, o qué puede pasar en materia de altas temperaturas, de riesgo de incendios, de riesgo sísmico, de riesgo de inundaciones, dónde está ese riesgo, es decir, qué tipo de terreno tenemos, qué tipo de infraestructuras, qué pasa si llueven 400 litros, qué se nos va a inundar, qué no se nos va a inundar, qué pasa si hay un terremoto de 7 grados, qué se nos puede caer, qué se nos puede quedar en pie, si hay un incendio, si ese incendio puede ser de una potencialidad de 100.000 hectáreas o se puede quedar en 500 hectáreas. Necesitamos recursos. Hoy día la teledetección, la inteligencia artificial, todas las tecnologías de información están ahí, están al alcance. Entonces hay que dotarse de ello y hay que preparar a los equipos para que sepan manejarla, para que sepan sintetizarla, para que sepan, bueno, tener concreción e interpretar bien los datos. Una vez que sabes la potencial dimensión del riesgo y del impacto, en paralelo hay que trabajar lógicamente con tener un buen dispositivo de lucha. Si se trata de un incendio, pues tienes que ir a apagar el incendio. Claro, aquí no es como si te llueve, te ha llovido y ya hay que esperar a que baje el agua, pero si hay un incendio tienes que ir a apagar el incendio. Si hay un terremoto, si hay una inundación, tienes que tener también gente para ayudar a la población. Bueno, pues a esa gente hay que prepararla, hay que tener un dispositivo profesional, bien entrenado, bien preparado, y luego habrá que tener también voluntarios. Todos los que se puedan sumar con conocimientos e información al apoyo de la emergencia serán bienvenidos, pero eso tiene que estar muy bien estructurado y con una unidad de mando muy clara. Es decir, no vale que vengamos a ayudar a modo, digamos, caótico, cada uno como puede, sino que esto tiene que estar muy bien organizado, porque a veces también las personas o los colectivos que de manera voluntaria quieren colaborar, si no lo hacen de manera ordenada, se suman a la complejidad de la emergencia y se suman, por lo tanto, a traer más riesgo y más dificultad de cara a la lucha contra esa emergencia. Y luego, bueno, hay que dotar presupuestos y efectivamente hay que garantizar la cooperación con todas las entidades que estén involucradas, desde el nivel local hasta el nivel regional o el nivel nacional. Y bueno, y a partir de ahí un entrenamiento y una mejora continua. La lucha contra las emergencias, ninguna va a ser exactamente igual, ningún incendio es exactamente igual, las condiciones cambian, las inundaciones nunca van a ser igual, siempre va a haber un puente que se va a caer antes o después, siempre va a haber una calle que tenía una alcantarilla abierta o no la tenía.
Con lo cual, la preparación tiene que ser continua y la profesionalización de las personas dedicadas a la emergencia tiene que ser, digamos, en una parte sustantiva del asunto, tiene que ser absolutamente dedicada a ser profesionales de esa emergencia. Esto de tener voluntarios, como decíamos, o gente que está parcialmente en emergencias y demás, es algo que tenemos que evitar. Tenemos que ir a la profesionalización y saber que necesitamos profesionales que cuando haya que actuar tengan una respuesta inmediata y que sea segura. Luego, una cosa paradójica que yo aprendí de niño en esas inundaciones del río Llobregat, al lado de Barcelona. La inundación es terrible, incluso produce muertos, pero lo primero que falta es el agua potable. Es realmente paradójico. Estamos rodeados de agua, pero no podemos beber. Aquí, en República Dominicana, como es lógico, ha sucedido lo mismo. Claro, una cosa es, ¿no?, el agua potable, el agua para beber, y otra cosa es ese agua contaminada, mezclada, donde no haya seguridad, ¿no?, desde el punto de vista de que sea apta para el consumo. Y claro, cuando tenemos inundaciones, un desastre natural de esas dimensiones, pues la posibilidad de riesgo de contaminación es importante. Se lleva las cañerías, se lleva las conducciones de agua. Me parece que había 60 acueductos que existen, ¿no?, en República Dominicana, que quedaron inutilizados como consecuencia de las inundaciones. El desastre y la dimensión es terrible, y el proceso de recuperación pues realmente muy difícil. Ha dicho al principio el profesor Félix Romero el tema de la cooperación internacional. Me ha llamado mucho la atención, pues vamos a subrayarlo. República Dominicana es un gran país, pero está en una isla. Es mucho más difícil. Ya sé que se puede enviar, igual que España ayudaba a la lucha contra los incendios en Canadá, se puede enviar por aire, ¿no? Pero realmente, cuando nos encontramos con una isla, todavía es más difícil, porque no pueden pasar bomberos, como normalmente sucede, de España a Portugal, o de España a Francia, o en sentido contrario. El aislamiento en una isla es todavía superior. Exacto, ¿no? Y eso nos lleva precisamente a ser todavía mucho más precavidos, ¿no?, en materia de emergencias, en diseñar a qué tenemos que estar preparados en caso de que algo nos pase, porque posiblemente estemos solos durante un buen tiempo hasta que vengan a ayudarnos, ¿no? Y bueno, esto yo creo que también tiene que ser central, ¿no?, en toda esa estructura de diseño de estrategias de lucha o de prevención de desastres naturales. Es decir, bueno, dentro de lo que pueda pasar, tenemos que ser capaces de nosotros mismos aguantar la emergencia hasta que nos viniesen a ayudar, ¿no?, en ese nivel. Y efectivamente, es decir, el hecho de ser un país insular, pues complica la emergencia, claro. ¿Hasta qué punto la academia, nosotros somos academia, los técnicos, ustedes son técnicos, los gobiernos, hasta qué punto puede prever las catástrofes de esta naturaleza? Yo pondría el ejemplo del volcán de La Palma, que fue espectacular en España, pero que los vulcanólogos nos iban advirtiendo de que se podía producir hasta el punto que la dirección de la Radio Televisión Canaria, entonces ocupada por un extraordinario periodista, Francisco Moreno, tenía las cámaras situadas para captar el momento en el que comenzaba la erupción, y lo consiguió. Dio la vuelta al mundo. Siempre hemos visto un volcán en erupción, pero nunca hemos visto el momento justo que empieza, porque por allí no andaban turistas, y además porque teníamos esa prevención. Es decir, los institutos de vulcanología están muy adelantados en esta cuestión, y si no me corrige, no sé si tanto en esta prevención de la magnitud del desastre que se avecina por estos fenómenos atmosféricos. Yo creo que hay disciplinas o hay desastres naturales en los que es más fácil llegar hasta casi el detalle de lo que puede pasar como consecuencia de que eso suceda. Un incendio forestal a día de hoy es, bueno, básicamente tú sabes si se genera un incendio en tal zona, nosotros ya podemos decir, oye, el impacto potencial va a ser de tantas hectáreas, y por lo tanto el número de pueblos que va a haber que evacuar, el número de personas van a ser estas, y sabemos que el desastre va a llegar hasta aquí. Esto, ahí hay mucha concreción. En otro tipo de fenómenos, como, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la sismología, terremotos, erupciones volcánicas, yo creo que todavía es más difícil cuantificar exactamente el impacto definitivo. Sabemos que un terremoto puede ocurrir, pero no sabemos definitivamente cuál escala, o sea, qué escala va a tener y en qué momento exacto se va a producir. ¿Y dónde estará el epicentro? Exacto, y dónde estará el epicentro. Con lo cual hay un mayor margen de error.
Pero yo creo que, según estabas planteándome la pregunta, yo creo que hay un tema, y a lo mejor esto es menos técnico y científico de lo que debería ser mi respuesta, pero allí donde ya han pasado cosas, sabemos que van a volver a pasar. Ya. Y hay muchos sitios y países donde pasaron cosas y desastres hace décadas o siglos. O el año pasado. O el año pasado. Y por lo tanto sabemos que tenemos que estar preparados porque puede volver a pasar. Y no aprendimos. Y no aprendimos, ¿no? Y todos sabemos que de cualquier crisis, de cualquier problema, la parte positiva y la parte, digamos, de querer seguir adelante es sacar la lección de lo que ha pasado, ¿no? Es lo que nos va a hacer ser más fuertes mañana. Con lo cual, cuanto antes saquemos la lección de, pues yo qué sé, del tsunami del siglo XVIII, del 1700, ¿no? que arrasó Lisboa y tal, y estemos preparados de que eso puede volver a pasar, pues mejor estaremos, ¿no? Más resilientes seremos como sociedad, ¿no? Y yo creo que ese enfoque, que a veces no gusta tocarlo demasiado, porque no deja de ser vivir un poco en la ansiedad, ¿no? Es decir, parece que yo creo que si hablamos de riesgos naturales, es como que ponemos a la sociedad en una especie de ansiedad continua. Bueno, de pues tensión, sí. Pues yo creo que tenemos que ser capaces de entender que no hay que estar en tensión, simplemente hay que saber qué hacer en caso de que algo pase, ¿no? Igual que se nos ha enseñado pues a hacer cualquier actuación de primeros auxilios a cualquier persona cercana en caso de que sea atragante, o si se encuentra mareado, pues puede ser un ictus. Oye, pues que tengamos claro que un tsunami puede ocurrir, y entonces si ocurre un tsunami hay líneas de evacuación, dónde tendríamos que vernos, dónde tendríamos que confinarnos, a quién tendríamos que avisar, tendría que salir de mi casa o tendría que quedarme, si hay un terremoto, es decir, este tipo de cosas hay que trabajar en ellas, y es lo que dicen las Naciones Unidas, y yo creo que en inundaciones lo tenemos claro, que las vamos a tener, que las estamos teniendo, en incendios lo tenemos claro, en terremotos, pues lo estamos viendo, ¿no? En muchos países movimientos sísmicos importantes, y sabemos que terremotos ha habido siempre y los va a haber, con lo cual... No, República Dominicana en ese sentido, déjeme decir que es muy afortunado, porque al lado Haití tuvo unos terremotos espectaculares y con alguna frecuencia se repiten, y en la isla de al lado, en Puerto Rico, todavía no se han recuperado. Después tuvieron tifones, etcétera, etcétera. Es decir, es una zona realmente muy castigada, que hasta estas inundaciones, por decirlo popularmente, Dominicana iba salvando. Ahora, pues le ha tocado, digamos, esta cuestión, ¿no? Siento mucho tener que hacerle esta pregunta, pero ¿cree que esto va a más? Si tenemos en cuenta simplemente el hecho de que vamos a ser 10.000 millones de personas hacia la segunda mitad del siglo, la probabilidad de que como personas suframos desastres naturales va a ser cada vez mayor, es decir, cada vez va a haber más gente expuesta a desastres naturales. Entonces, aunque esto no fuese a más porque no hubiese más fenómenos de desastres naturales produciéndose, la población que potencialmente va a verse afectada es cada vez mayor. Por lo tanto, no va a ser lo mismo afrontar un terremoto con la población que tenía el país a comienzos del siglo XX Sí, que con la que tengamos en la segunda mitad del siglo XXI. Y esto hay que abordarlo, hay que tenerlo en consideración. Por suerte tenemos más tecnología, más conocimiento, más experiencia, y por lo tanto lo tenemos que poner en valor. Pero además va a haber efectivamente desastres naturales que vamos a ver que van a ir a más. Todos aquellos vinculados a la acción climática, al clima, al funcionamiento del planeta, al funcionamiento climático del planeta, sabemos que se van a dar con más frecuencia. Y eso incluye, pues lo que decíamos, ¿no? Inundaciones, olas de frío y nevadas, aunque cada vez la sensación es de que el planeta se calienta, pero todavía, aunque vayamos al hipotético derretimiento de todos los glaciares y de los polos, las masas de aire frío se van a seguir generando durante décadas y siglos, ¿no? Y eso se está alterando también los patrones de cómo se descuelgan las masas de aire frío polares y dónde afectan y dónde acaban cayendo, ¿no? Que fue el caso de Filomena, ¿no? El que coincidiera una masa de frío del polo con una masa de aire cálido ascendente, y que eso coincidiera con el centro de la península ibérica, era algo muy improbable. Pero pasó, ¿no? Y esto se va a ir dando cada vez con más asiduidad, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados para ello. Desde luego hay que estar preparados, y ojalá que luego nos equivoquemos y la estadística nos diga, oye, pues resulta que luego la humanidad, a pesar de que pensaba que había un cambio climático inminente, se tiró 150 años ya sin desastres, que no pasará. Pero si eso pasase, oye, pues mejor. Pero hay que estar preparados, porque la cara de la moneda de estar
en lo que no es prioritario, es decir, la cara de la moneda de vivir en una emergencia o en un desastre continuamente, o de no estar preparados para afrontar un desastre y que tenga que reconstruir continuamente porque no puedo, es decir, porque el desastre me ha arruinado mi vida, mi casa, mi comunidad, mi población, hace que no prosperemos como sociedad. Entonces, una de las herramientas que tenemos para poder seguir prosperando es estar preparados y defendernos ante esos desastres y esos impactos que nos pueden cortar la vida de cuajo, ¿no? como personas y como sociedad. Usted nos decía al principio de la conversación que desde niño sube montañas y veía glaciares que ahora ya no están porque han desaparecido. En paralelo, Al Gore, el que fue vicepresidente de los Estados Unidos con Bill Clinton, advierte desde hace años del derretimiento del polo, de los polos, y de la posibilidad de que Groenlandia llegue a partirse. Y si Groenlandia se parte, entonces el nivel de las aguas subiría dramáticamente, inundando pues buena parte de Florida, buena parte en el Caribe, buena parte en todos los países, y desde luego Shanghái, Pekín, etcétera, etcétera. ¿Realmente estamos tan mal? ¿Usted cree que eso se puede llegar a producir algún día? Es un hecho físico, o sea, en la medida en que el agua la tienes concentrada en forma sólida y está acumulada de forma sólida en un espacio físico concreto, pues está ahí. Cuando es un cubito de hielo o una bolsa de hielo en la nevera, la tienes ahí. En el momento en el que eso se derrite, pues el nivel cambia, la extensión cambia y efectivamente, es decir, los niveles se modifican. Con lo cual la nieve acumulada en Groenlandia que cae sobre más nieve, pues se queda sumando metros hacia arriba. Pero si eso lo tenemos que fundir, se va a diluir con lo demás. Y diluir con lo demás no quiere decir que se pierde, sino que tendrá que subir el nivel de todo lo demás, ¿no? Es un hecho físico y de hecho constatado, ¿no? que el nivel del mar tiende a subir. Con lo cual esto pone mucho en riesgo también, por supuesto, ciudades que están, ¿no? Si pensamos en Países Bajos, por ejemplo, y ciudades como propiamente como dicho, Ámsterdam, que están por debajo del nivel del mar incluso. Exacto, pues, porque se ha hecho unos muros de contención del mar y están más bajos. Exacto. Por eso se llaman así, ¿no? Exacto. Entonces, pues nos enfrentamos hacia un modelo de repensar dónde estamos viviendo y bueno, yo no sé si en algún momento alguien tendrá que plantearse determinadas ciudades o zonas construidas o pueblos o tal, decir, bueno, pues esto conviene que repensemos si tenemos que coger todo y irnos a otro sitio. Eso seguramente nos vamos a enfrentar a ello y de hecho hay países que ya están planteando modelos de desarrollo urbano, pues de decir, bueno, vamos a construir ciudades nuevas ya con otra infraestructura, en otra cota. Exacto. En otra cota, para que esté no al nivel del mar, sino para que esté mucho más en la previsión de que suba el nivel del mar, ¿no? Exacto. Y todo eso conectado también, pues imagina todo el tema de los seguros de riesgo, ¿no? De inundaciones y de incendios. Es decir, en un planeta que tiende cada vez a generar más riesgos, asegurar una casa, una vivienda, una infraestructura, se hace cada vez más costoso también, ¿no? Por lo tanto, aquí las agencias aseguradoras, ellos son los primeros que ven los datos y dicen, esto cada vez tenemos más siniestros, esto habrá que subir cuotas, entonces vamos a un modelo que necesariamente nos tiene que hacer repensar cómo construimos y cómo diseñamos lo que queremos como infraestructuras y como zonas urbanas. ¿Cuánta razón tenía Ban Ki-moon, el secretario general de Naciones Unidas, cuando dijo, no hay plan B para el planeta porque no tenemos planeta B, tenemos que vivir en tenemos que cuidarlo, tenemos que hacer avance, aprender de las desgracias y realmente formar mejor a la población, hacer mejores infraestructuras, hacer mejores planes de evacuación, de contención de la catástrofe, nos llegue donde nos llegue? Eso es así. Yo le agradezco mucho, profesor, que haya tenido esta conversación con nosotros. Queríamos que esto fuera una contribución de Next Educación, no solamente para expresar nuestra solidaridad, que les consta y ya fue por adelantado, hacia República Dominicana, sino también que fuera una aportación desde la academia, desde la ciencia, desde la técnica, a cómo nos tenemos que enfrentar a todos estos fenómenos y cómo tenemos que prepararnos mejor para un mundo que es difícil en muchos aspectos, no les cuento ya de las guerras, sino también por los desastres naturales. Gracias, un saludo desde Next Educación.